Shalom, mis queridos hermanos. Seguimos con un tema apasionante, seguimos con de lo mejor que se puede hablar. Me recuerdo de Santo Domingo, patrono nuestro, de nuestro puerto, nuestra ciudad, lleva su nombre. Santo Domingo de Guzmán decía una cosa, él hablaba poco y invitaba a los suyos a que hicieran lo mismo. Él decía, habla lo necesario, habla con Dios o habla con los demás de Dios. Lo de fuera de ahí, pérdida de tiempo. Pues seguimos hablando de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, tema apasionante, chulísimo, bacano. Y tenemos otras curiosidades interesantes, muy pero muy ápera. ¿Tú te quieres enterar? Pues acompáñanos en nuestra sección de Sapere Aude, Atrévete a saber sobre la Biblia y datos interesantes. Vente con nosotros. Shalom, mis queridos hermanos. Como le decíamos, hablar sobre las Sagradas Escrituras no tiene fin, no tiene término. Podríamos pasarnos días y días, noches enteras, y todavía estaríamos balbuceando. No abarcaríamos la enorme riqueza que tienen las Sagradas Escrituras, que luego hablaremos. Ahora estamos hablando de datos curiosos, pero después, más para adelante, hablaremos un poco sobre algunos chismes que tiene la historia de la formación de la Biblia y de las Sagradas Escrituras. Pero hoy diremos algunos datos interesantes. Miren, lo primero es, nosotros sabemos que la Biblia está dividida en dos grandes partes, que nosotros los cristianos católicos atrevidos llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Déjenme decirle que si nosotros pronunciamos esta palabra delante de un judío, se la va a la trompa con nosotros. Ellos no toleran, no aceptan, porque recuerden que por la Vulgata, San Jerónimo que hablamos, ¿se acuerdan? San Jerónimo de Estridón, él traducía como Nuevo y Antiguo Testamento, pero la palabra es alianza, la nueva alianza que Dios hizo con Abraham y con el pueblo de Israel, la antigua, y una nueva alianza sellada por la sangre de Cristo en el Calvario. Entonces, claro, nosotros estamos indicando que está desfasada la antigua alianza, porque ya entonces llegó lo nuevo. Y no es que esté desfasada, pero que lo complementa lo nuevo. Entonces ellos se han quedado en la antigua. Ellos no hablan del Antiguo Testamento. Sería un insulto para un judío. Ellos le llaman Tanat. Lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento es el Tanat. Está escrito acá. Es importante saber esto, por una parte. Luego, ¿cuándo se plasmaba la escritura gráficamente? ¿Cómo era? O sea, no gráficamente, sino en qué. Porque recuerden, la Biblia, las Sagradas Escrituras, no crean ustedes que como este libro que tenemos ahora, no, que tú vienes y pasas página y no. Antes no era así. Entonces, ¿cómo era? Al principio, como muy bien decíamos en lo anterior, ¿se acuerdan? Cuando mostrábamos el papiro. Recuerda que todo se comenzó a escribir en papiro, en esta caña que abierta y tratada formaba unas fibras finas más o menos, donde se podía escribir. Y el papiro exquisito, el de mejor era el biblos, que te duró una duración de hasta 100 años, se conservaba. Pero ¿qué pasa? Que el papiro se deterioraba rápido y surgió otro modo de plasmar las escrituras, que fue el pergamino, que era con la piel, el cuero de animales, con cal, bien tratado, no se podría, y encima entonces tú podías escribir, y ese se conservaba mucho más. Luego, con esto mismo, con piel de camello, piel de oveja, también sí creo que se llamaban los rollos, que los rollos tenían una cosa, cuando Jesucristo, vimos que cuando entró a la sinagoga utilizaba los rollos, pero ¿cuál era? Era un rollo, porque cuando tú querías leer, por ejemplo, el capítulo 25 del profeta Isaías, entonces tú tenías que desenrollar hasta llegar al capítulo 25, lo leías y volvías y enrollabas. Y cuando tenía que volver otra vez a leer el capítulo 26, tenía que seguir desenrollando y seguir luego del 20 donde te quedaste. Era un rollo, literalmente. Otro método o material en que se plasmaba las Sagradas Escrituras eran los códices. Y ahí sí, en los códices son prácticamente tal cual el papel y el libro que conocemos hoy, porque eran de páginas que se podían escribir a izquierda, en el anverso y en el reverso,
y además era mucho más manejable. Ya la gente podía andar con un manuscrito. Eso era con lo del códice. Un chisme interesante, o un dato interesante con el rollo, era que, por ejemplo, el rollo del profeta Isaías, que es un libro de los 73 que tiene la Biblia, ¿se acuerdan lo que decíamos? Este rollo era tan voluminoso que, imagínate, era como del tamaño de un barril grande, de un gran barril. Solamente el profeta Isaías, que tiene 66 capítulos. Por eso ahora se entiende cuando en el Evangelio de San Juan, al final, en el capítulo 21 y 22, dice, muchas cosas dijo e hizo nuestro Salvador Jesucristo, que si la escribiéramos todas, no habría espacio en el mundo entero. Imagínate si el profeta Isaías, con 66 capítulos, abarca más de donde yo estoy sentado, todo un barril. Imagínate libro tras libro, tras libro, tras libro. ¿Se entiende? En la escritura nada tiene desperdicio. Es muy, pero muy interesante. Otra cosa también, les hablaré de las modificaciones que ha sufrido el texto original. Miren, la Biblia, como nosotros lo conocemos, cada libro de la Biblia está escrito de un tirón. ¿Cómo les digo? Viene uno tras otro, uno tras otro. ¿Qué pasó? Hubo una modificación que se hizo entre el siglo 7 y 9 de nuestra era, porque el hebreo, recuerden, original, no tiene vocales, todos son consonantes. Entonces, ¿cómo yo sé cómo se lee esa palabra si no tiene vocales? La tradición es vital. El padre al hijo le transmite lo que dice el texto, le enseña cómo se pronuncia, cómo se lee. El hijo lo aprende, lo perfecciona con el rabino y lo transmite a su hijo, y de generación en generación. Nosotros también tenemos lo que es el magisterio, la tradición, y son los santos padres, son los obispos, el papa, lo que nos transmiten a nosotros fielmente esta riqueza. Bien, como el texto hebreo no tenía vocales, entonces hubo un grupo de eruditos judíos que crearon las vocales y le añadieron al texto. Esta es la primera modificación que sufre el texto original. Estos eruditos le llamaban los masoretas, y por ende el texto hebreo que tiene vocales, sílabas, entonces se llama el texto masorético. Esa es la primera modificación que sufre el texto original, la Biblia hebrea. Pero luego resulta que nuestra Biblia tiene título, tiene capítulo y tiene versículo. ¿Cómo surge esta modificación? Pues resulta que es tardío. Cuando se añade la división de los capítulos, los libros de la Biblia en capítulos, no es nada más y menos que hasta el siglo XIII, el 1200 de nuestra era, cuando el arzobispo de Canterbury, llamado Stephen Langton, divide cada libro por capítulos. Oigan cuándo es que se introducen los capítulos en la Biblia. En principio del siglo III, 1200, ahí está el nombre, por Stephen Langton. Y entonces los versículos hay que esperar todavía, casi 5 siglos después. No es hasta 1549 cuando en una imprenta hay una Biblia que, además de la división en capítulos, le añadió una subdivisión llamados versículos. Esta imprenta se llamaba la imprenta de Bumpers, y en esta Biblia de Bumpers aparece entonces la división en subdivisión en versículos. Interesantísimo, ¿verdad? Entonces, a partir de este momento, la iglesia comienza entonces sobre todo de la Edad Media en adelante, a ponerle títulos. Bueno, mira, en el capítulo 15 están las parábolas de Lucas, están las parábolas de la misericordia, tenemos el buen pastor, la dracma perdida, el hijo pródigo. Esos son títulos, pero eso no es parte del texto original. El texto original es rian. Se le añaden los capítulos, se le añaden los versículos, se le añaden los títulos, pero no son parte de. A propósito, hay una parte que se llama logión, que esto sí que es chévere y es bacano, y me encanta decirlo. Miren, un logión es lo que se dice como la palabra salida de la boca de Cristo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el Evangelio, decimos, en aquellos días, mientras Jesucristo estaba enseñando en la sinagoga,
Eso no es palabra salida de la boca de Cristo, es el redactor, es el evangelista que está escribiendo. ¿Qué es un logión? Bueno, lo que decíamos ahorita, cuando Jesucristo dice, amén, amén, dico vobis, eso es un logión, porque esas son palabras textuales, salida de la misma boca de Cristo. Los evangelios, aunque sí están con muchas cosas que es del redactor, tienen muchos logiones, muchas partes donde son palabras salidas de la misma boca de Cristo. Bueno, la misma palabra de Talita Cum, el Eloí lama sabactaní, etcétera, etcétera, son logiones, palabras salidas textualmente de la mismísima boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren, otra cosa importante son las traducciones. La Biblia ha tenido traducciones importantísimas. La primera traducción, la más antigua, porque ¿saben qué? Se remonta a Esdras y Nehemías. Estamos hablando del siglo III, siglo IV antes de Cristo. Ya la Biblia tuvo la primera traducción. ¿Qué pasó? Resulta que cuando el pueblo vuelve del destierro ya nadie entiende hebreo y las escrituras estaban escritas en hebreo. Entonces tenían que traducir la palabra del hebreo al arameo, que era el idioma que hablaba todo el mundo. Ah, otro chisme. ¿Cuál era el idioma que hablaba nuestro Señor Salvador Jesucristo? El hebreo. Jesucristo, porque el arameo era la lengua culta, la del templo, la del culto. Pero la gente cotidiana, la gente no estudiada, hablaba arameo. Pues la primera traducción, sobre todo de la Tanat, de la Biblia hebrea, del hebreo, es al arameo. Y se llaman Targum. Hay dos Targum que son famosísimos, el Targum Onkelos y el Targum de Jonathan o Babilonia, de Babilonia. Esa es la traducción del hebreo al arameo. Pero luego tuvimos otra traducción importantísima, que fue que se tradujo la Biblia del hebreo al griego. Y esta Biblia se llama la Biblia de la Septuaginta o la Biblia de los 70. ¿Por qué de los 70? Porque según una antigua tradición, el rey Ptolomeo II de Egipto, dígase de Alejandría, quería traducir la Biblia para tenerla y que ellos la entendieran. Y entonces estaba en hebreo. Entonces, ¿qué hicieron? Que la tradujeron entonces al griego. Y le pidió al sumo sacerdote que le mandara eruditos que supiesen ambos idiomas. Entonces, el sumo sacerdote de Jerusalén le envió 72 ancianos. Esos 72 ancianos se les pusieron en lugares diferentes y nunca tuvieron contactos unos con otros. Cuando los 72 entregaron la Biblia traducida del hebreo al griego, la maravilla, hasta en las diéresis, punto y coma, todo era exacto. Pero una cosa extraordinaria, 72 textos sin ninguna variación. Ustedes saben que hay un dicho latino antiguo que dice que traductore traditore, todo traductor es un traidor. Sin embargo, aquí ocurre el milagro. Los 72 tradujeron tal cual, cada uno por separado, los textos con una fidelidad impresionante, inspirados por el Espíritu Santo. Otra traducción importantísima, ya hablamos un poco, es cuando se traduce entonces la Biblia por mandato del Papa Dámaso I, se traduce de los textos originales del hebreo, del arameo y del griego, se tradujo al latín, y esa es nuestra Vulgata, traducción importantísima, que como dijimos en un video anterior, fue la versión oficial de la Iglesia Católica hasta 1979, imagínate tú. Otra traducción importante fue la traducción políglota complutense. Esta es del cardenal Cisneros, que puso de su dinero, contrató eruditos, judíos incluso, para traducirlas, la Biblia del hebreo, y la plasmó, por eso es políglota, porque la Biblia tenía 5 columnas, y en una estaba en hebreo, en otra estaba en griego, en otra estaba en latín, en otra estaba en arameo, y no me acuerdo cuál era el otro, no me acuerdo, siríaco. Estaban en distintos idiomas, por eso políglota. Y esta Biblia complutense se llama así porque en Alcalá de Henares, en latín se llamaba Complutense. Además, él fundó una universidad que aún lleva este nombre, de Alcalá de Henares, la Biblia políglota complutense del cardenal Cisneros. Una cosa sí importantísima,
y es que cuando nosotros abrimos las Sagradas Escrituras, ¿qué estamos buscando? ¿Qué encontramos en ella? Tienes que saber que las Sagradas Escrituras es una persona, y esta persona es la segunda de la Santísima Trinidad. Tiene un nombre, se llama el Verbo encarnado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo amado del Padre. ¿Tú estás solo? ¿Estás sola? ¿Necesitas hablar con alguien? ¿Necesitas que alguien te escuche? ¿Necesitas escuchar a alguien? Pero vente a las Escrituras, que ahí está una persona concreta esperándote para dialogar contigo. Otra tarea, para seguir nosotros enamorándonos de las Sagradas Escrituras. Nosotros, no voy a seguir para no alargar, te dejamos esa tarea. Descubre a esa persona que está plasmada en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras no es un cadáver, no es un esqueleto. Tú no haces una autopsia cuando escrutas las Escrituras. Tú vas a hablar con el amado, vas a hablar con una persona. Así que no pierdas tiempo. Vente a trabajar, haz la tarea, que te lo voy a preguntar la próxima semana. Por eso, sin más preámbulo, y para que dialogues con el mismo Cristo, que quiere decirte algo, susurrarte al oído, te dejo tranquilo para que escrute. Por eso, hasta la próxima semana. Shalom, shalom, shalom. Gracias por ver este video. En nuestras redes sociales podrás ver contenido como este. Anímate a saber la verdad, suscríbete y dale like.